Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar la clase, que es el diálogo que mantiene el doctor Bernardini con Roberto Kaplan. Y para comenzar, después los escucho, vamos a empezar a leer el primer párrafo de este diálogo. Yo me recibí de grande de médico a los 30 y pico de años, apoyado por la doctora Golda, mi mujer, que me dio la mano. Bueno, yo quería comenzar por aquí simplemente como para romper el hielo y después ustedes van a intervenir. Acá este diálogo empieza hablando de que se recibió de grande de médico a los 30 y pico de años. Esto me hizo reflexionar sobre una edad cronológica y una edad mental, que es como nosotros dividimos los psicólogos a través de los test psicométricos y proyectivos de la gente, ¿no? Grandes, se imaginan, se recibe de médico a los 30 y pico de años, grande para aquella época, 30 y pico de años que se reciba hoy un chico de médico, está muy, muy bien, más que bien, se reciben mucho más tarde. Y de todas maneras, recibirse no depende ni tiene una conexión muy directa tampoco con lo que es la edad cronológica de la persona. El año pasado tuvimos una compañera que tenía más de 70 años. Me he enterado que este año no hace los cursos porque se puso a estudiar psicología. No pretende abrir consultorio, pero sí se interesó tanto por estos temas que se va a convertir en psicóloga, no tengo duda, en un tiempito más. 70 años y empezó una carrera. Entonces, la primera reflexión con la primera frase, porque él se nota a lo largo del diálogo, tiene un cierto inconveniente con no haber empezado las cosas en la vida un poco antes, dice. Dice en varias partes del diálogo que a él de lo único que se arrepiente es de no haber empezado algunas cuestiones que supongo que está lo de la carrera de médico, lo de ser médico, un poco antes en la vida. Y la otra frase, la otra oración, dice, apoyado por la doctora Golda, mi mujer, que me dio una mano. Acá me lleva al tema del enamoramiento, del amor y de la pasión, que son temas fundamentales para todo lo psicológico que podamos analizar. Al momento que se escribe el libro, esta gente están juntos con su mujer Golda, o sea, es un matrimonio de 50 y pico de años, donde nosotros podemos imaginar estas tres partes de enamoramiento, de amor y de pasión. El enamoramiento sería una emoción que se da sobre todo al principio de un vínculo y que en realidad nosotros decimos siempre que es muy enfermo, enfermo entre comillas, porque no estamos viendo a la otra persona tal cual es. ¿Por qué no la estamos viendo tal cual es? Porque la estamos idealizando. Estamos viendo más en el otro lo que nosotros queremos ver que lo que el otro es. Hay una frase psicoanalítica de Freud directamente que dice que la realidad se impone. En determinado momento en este vínculo,
la realidad se impone. ¿Qué realidad se impone? La realidad del otro. El otro empieza a verse tal cual es, o sea, lo empiezo a ver yo tal cual es. Hasta cierto punto, yo creo que hay un tema de idealización y de admiración de la pareja, medio que se mantiene también a lo largo del tiempo, pero no como se da en un primer momento, ¿sí? Ahí empezaría a construirse el sentimiento que es el amor. Ese sentimiento es construido, sostenido, elegido durante el tiempo. También les decía yo, hablar un poquito de pasión. Toda la gente que se le han hecho los diálogos figuran como apasionados. Es una palabra que me encanta a mí, apasionados de la vida, y de distintas actividades. Uno puede ser apasionado al trabajo, a su carrera, a la persona, a otra persona, es decir, la pasión tendría la duración del sentimiento y tendría la energía y la potencialidad de la emoción, ¿sí? La pasión. Entonces, acá lo que nosotros podemos concluir, de acuerdo a esta lectura, yo conozco a Roberto Kaplan a través de este diálogo, es que evidentemente esta mujer la nombra en varias partes, de la cual se enamora en algún momento, construye un amor, incluso dice él en determinado momento que tiene cicatrices de ese amor, ¿no? Y que, bueno, eso da la pauta de que es algo construido y que es algo elegido y que es algo que ha dado un trabajo a lo largo del tiempo, ¿sí? Que no ha sido todo color de rosa como en algún momento pudo haber sido el vínculo. Bueno, esto solamente a modo introductorio y ahora los escucho. ¿Puedo hablar, Marta? Adelante. Bueno, gracias. Yo pienso que la vida del doctor Kaplan podría haber sido malograda por las carencias que él menciona, que padecieron sus papás, de mucho sufrimiento, sacrificio, el hecho de dejar la tierra natal, emigrar, adaptarse a otras culturas y a los apremios económicos. Sin embargo, menciona que tuvo un padre amoroso y lo define como muy dulce y tierno. Y se ve que ese hueco de carencias lo llenó con una plenitud de energía, porque él habla de una energía positiva siempre y se vio siempre rodeado de gente que lo apoyaba. Vemos que emprendió un prestigioso proyecto de vida, que estudió de grande, menciona la escuela nocturna, que se nota que lo hizo no a destiempo. Él, como bien decías, Marta, todo lo hice de grande y está un poco arrepentido, tendría que haber empezado antes. Y se une a una mujer que se la ve fuerte y de empuje, que lo alentó siempre, y allí es donde empieza a despuntar como un profesional prestigioso, porque le ponen mucho entusiasmo, mucho amor, mucha garra, y está bien posicionado, porque evidentemente siempre trató de rodearse de gente buena dentro de su círculo académico. Yo creo que lleva una larga existencia dedicada a los viejos, a los ancianos, porque habla de los lugares que él recorrió
y del que se nutrió porque tiene la gran suerte de poder viajar apoyada por los institutos judíos, donde le pagan por 3 meses esos viajes donde pasa por Madrid, por Israel y demás, y va tomando las vivencias para él llegar a ser gerontólogo. Ahí también la menciona Golda, con el permiso de Golda, porque se Sí, va 3 sí, meses. sí. Siempre la está mencionando como que ella es el empuje, es la fortaleza y demás. Siento que Golda también tuvo siendo comunista, judía, debe haber tenido sus grandes problemas en la vida, ¿no? Tal Calculo cual, yo. tal Así cual. que a mí me parece un rico diálogo, una rica experiencia y llegar a grande, como él dice, que ahora no puede hacer determinadas cosas de las que extraña, pero que sigue vigente su pasión, que es lo que nombrabas recién, por todo lo que está haciendo. Y a mí me deja como enseñanza de que nunca es tarde, como lo que mencionaste hace un momento de esa compañera de 70 y pico de años que va a hacer psicología, es para aplaudirla, y bueno, y que nosotros también estamos en ese camino. Podemos Perfecto. desarrollar nuestras pasiones por la Bueno, en pintura, por el realidad, arte. Nené, en medio como que habló de todo, podríamos terminar la clase Uy, acá, porque... uy, Pero bueno, perdón. no, Nené, te agradezco mucho. Hay muchos puntos en lo que dice Nené, voy a retomar poquito como para que el resto siga hablando. Lo primero que voy a retomar es que él recalca mucho una diferencia socioeconómica de familias. Realmente él con un poder adquisitivo muchísimo menor que el de su mujer Golda. Eh, y bueno, este tipo de cuestiones en una pareja tienen que ver. Es decir, uno cuando se enamora, y ya les digo, sobre todo al principio, tiene que tener algunos puntos, o digamos, muchos puntos en común con el otro, como para poder construir el amor después. ¿Está? Porque acá nos habla de una diferencia grande que también podría haber sido un obstáculo muy grande a la hora de continuar este vínculo o este enamoramiento, ¿sí? Es decir, nosotros nos conectamos con otra persona, nos vinculamos con otra persona, sobre todo con características, con valores, con cuestiones inconscientes. Porque yo me enamoro de esta persona y no me enamoro de otra, tendré 1000 razones conscientes, pero nuestra unión básicamente es que se comparten algunas cuestiones inconscientes, que han sido muy fuertes y es lo que les ha permitido perdurar tanto tiempo juntos. ¿De acuerdo? Una eso en lo que dice Nené y otra hablarles de cómo una niñez determina una vida, determina la vida de la persona. Y ahí acuérdense, y para la gente nueva, del concepto de series complementarias. Mi conducta actual, la conducta de Roberto al hacer este diálogo, al participar de este diálogo, estaba motivada porque le gustaría hacer el diálogo, se encontró con Bernardini y lo hizo. Pero todos los elementos que aparecen allí son consecuencias de una vida, de series complementarias de distintos factores que se interrelacionan. ¿Cuáles son esos factores? Hay 3 tipos de factores. Los genéticos, es decir, que Roberto Kaplan tiene una herencia determinada que venía de este papá, que lo pone amoroso, pero un poco desdibujado también,
debe haber tenido una mamá como más fuerte, aparentemente, y después su señora, fíjense, que es muy fuerte, como dice Nené. Yo siempre imagino las parejas de la mano, y siempre lo explico en consultorio en distintas situaciones, como que hay veces que la mujer va adelante y lo lleva al hombre de la mano, pero el hombre va atrás, o a la inversa. En este caso, me hago que ha tenido mujeres muy fuertes, tanto su madre como Golda, ¿sí? Que lo ha guiado, que lo ha llevado, que lo condujo, como dice Nené, pareciera que le dio mucha, o le da mucha energía a esta mujer. Es raro también que en el momento que él habla de su familia, de su padre, fíjense que de la madre tampoco tenemos datos. Ahí es como que no nos da ningún datito de su mamá. Habla del papá, así que totalmente identificado con su papá, pero un papá un poquito más débil. Entonces, hay toda una herencia genética. Nosotros heredamos parte física por la unión de un óvulo y un espermatozoide, pero heredamos también parte psicológica. Por ejemplo, podemos pensar que la ternura del papá, la dulzura del papá, la tiene Roberto Kaplan. Lo podemos imaginar, ¿sí? También como una herencia, ¿se entiende? Entonces, hay factores en estas series complementarias que son heredados. Luego hay vivencias, los primeros 5 años de vida, que son determinantes para el futuro. Es decir, acá son los vínculos amorosos que establece cualquier niño con las figuras significativas. El padre, la madre, la maestra, el hermano, todo lo que sucede acá, en estos, especialmente en estos 5 primeros años, van a dar como, imagínense, el molde de una personalidad futura. Y la causa, y hay factores actuales en cualquier personalidad, en cualquier conducta, que esto es el objeto de estudio de la psicología, la conducta, la personalidad. Hay factores actuales. ¿Cuáles son los factores actuales? Por ejemplo, nosotros podemos poner este diálogo que hace con Bernardini. Esto sería la actualidad, ¿sí? Pero esta actualidad, ¿por qué está determinada? Esto de hoy, del aquí y el ahora, está determinada por una serie de factores y de elementos que vino con la historia del individuo. Yo no puedo decir que este hombre tuvo este diálogo porque sí o porque, bueno, se dieron algunas circunstancias actuales. Este diálogo, el contenido del diálogo, ¿no? Se da donde aparece toda una vida. Eso se llama en psicología que la conducta está determinada por las series complementarias. Yo no puedo decir, a pesar de que, bueno, hay factores en común, por supuesto, en este momento, en todas las personas, en toda la humanidad, que yo, mi miedo al virus es tal por el virus. O sea, mi miedo al virus está bien, es evidente y qué sé yo, pero va a depender de las series complementarias cómo yo viva esta situación actual. Bueno, eso es lo que yo les quería decir. Tendría que tomar algunas otras cositas de Nené, pero vamos a escuchar al resto. ¿Alguien quiere participar?
Pilar, adelante Pilar. Sí, gracias. La historia de Kaplan me parece una historia de superación, ¿no? Por lo menos hasta ahora en lo que viene contando. Este, porque cuando él habla de las cicatrices también son los insultos que sufría por ser judío, los insultos por ser pobre, los insultos por una serie de cosas, cierto tipo de marginalidad socioeconómica vivió cuando era chico. Entonces eso le hizo que comenzara todo tarde, como dice él, comenzó a estudiar tarde, tuvo los hijos tarde, que en realidad, no sé, yo no lo veo tarde, sino que cada cual tiene su momento para cada cosa. Pero bueno, él se refiere como tarde. Por eso digo que es una historia de superación, de ser apto, de él hacerse apto para todo lo que fue desarrollando. Y hoy por hoy es un señor de casi 90 años que sigue en la lucha, sigue trabajando, sigue con el tema de la gerontología y me parece muy bueno. Hay mucho en lo que en los apuntes, hay mucho para rescatar de la personalidad, de la lucha, y todo eso de este doctor Kaplan. Era eso. Bien, Pilar, sí, acá vamos a retomar el concepto de resiliencia, ¿no? Es decir, situaciones muy traumáticas donde en realidad si esta persona ha tenido, ¿saben qué salva de la situación traumática? Salva el vínculo, al menos con una persona significativa muy favorable. Entonces acá también podemos imaginar, todo esto que yo les estoy diciendo es un análisis que, bueno, puede tener parte de imaginación, pero, digamos, podemos imaginar que al menos el vínculo con su padre fue muy bueno y que esto le brinda la posibilidad de la superación, como dice Pilar, es un ejemplo de superación en varias discriminaciones que ha vivido por distintas situaciones, y porque en realidad la población judía también ha tenido históricamente todo un prejuicio, un maltrato en ciertos puntos, no han tenido patria, en fin, viene una cuestión histórica. Y acá también para relacionarlo con algo heredado en las personas, vieron que Jung, un discípulo muy cercano a Freud, habla del inconsciente colectivo y dice que la persona tiene en sí misma no solamente el inconsciente individual, sino que tiene la herencia de toda la especie, de alguna manera la tiene en este inconsciente. Entonces podemos pensar que es una persona, Kaplan, como dice Pilar, muy resiliente, una persona de superación, ¿sí? Y fíjense que él se arrepiente de no haber hecho las cosas a una edad determinada, pero a su vez, si ustedes leen entre líneas, también le dice él que le da una visión diferente el haber empezado o el leer las cosas un poco más tarde que el resto, ¿no? Y esa es una realidad. Me voy a poner como ejemplo simplemente porque me sentí muy identificada. Yo soy psicóloga desde los 40 años. Cuando mis hijos fueron adolescentes, recién ahí pude viajar a La Plata y estudiar psicología. Y yo, una de mis grandes traumas era quién iba a venir al consultorio, porque
casi todos mis compañeros, sobre todo en la licenciatura y demás, eran chicos de 20 y pico de años. Bueno, la primer paciente que tuve yo era una persona de 62 años que me elige precisamente porque yo tenía 40 y no quería ir a un psicólogo joven. Lo que yo pensé que iba a ser mi gran drama para empezar a trabajar, en realidad fue un beneficio. Entonces, yo creo que esto de la edad es un prejuicio también que tenemos todos, que a tal edad ya no se puede tal cosa, o cómo por esta edad tal otra. Y acá también viene otra cuestión psicológica muy importante en los estudios actuales sobre vejez, que muchos ya lo saben, pero antes a los 65 años empezaba el periodo de vejez. Actualmente todos los estudios que hay, sobre todo en España y en Japón, bueno, ahora se deben haber detenido un poco por la pandemia, pero hasta el año pasado se habla de los 65 hasta los 75 sería una prevejez, de los 75 a los 90 una vejez y de los 90 en adelante una supervejez. Y se está viendo que la persona llega a los 100 años con bastante tranquilidad dentro de todo. Entonces, creo que esto de la edad es muy importante para pensar, que el límite no sea la edad, y acá váyanse a lo que estudiábamos nosotros de edad mental y cronológica. Nosotros podemos tener una edad cronológica. Lo importante es nuestra edad mental, de cómo nos sentimos, de qué queremos, esto del tiempo y de las edades, sobre todo en este momento, es muy, muy relativo. Así que eso es para pensar también. Sí, Graciela, adelante. Bueno, él habla de una transformación, o sea, transformó su vida, porque su infancia no la dejó al azar. Él trabajó en una joyería haciendo joyas en la época de Perón, anillos, pulseras de platino y demás, y porque en ese momento se consumía mucho, y bueno, y fue creciendo en lo que él transformó, y de hecho, cuando va a Israel, transforma los geriátricos, que hasta ese momento, 30 años atrás, se morían, y él los llamaba la supervivencia de los inaptos, a los viejitos, y él pudo transformarlos gracias a lo humano que él era y a la humanidad que empezó a entender, a visibilizar este problema. Y que los entiende a los viejitos porque, como vos decís, Marta, tienen más o menos la misma edad que él y puede llegar desde un vínculo más humano. Y que para él no es un tiempo de pérdida, sino de transformación. Que ya hay cosas que ya no interesan tanto, en esta edad dicen ya no hay más selección, pero sí hay otras cosas que les podemos sacar mucho provecho. O sea, es un hombre resiliente y muy importante para tenerlo como referente para la vida, ¿no? Muy bien, Graciela. Yo había seleccionado esa frase como última, la de transformación. Ustedes me están ganando en el desarrollo de la clase. Perfecto, es decir, ahora vamos, Marta, me había impactado la palabra transformación, cambió la palabra pérdida, que es una edad de pérdida, es una realidad. La nuestra es una edad de pérdidas, ¿sí? Y el momento que estamos viviendo es de muchas pérdidas también. Se nos agrega la edad con pérdidas permanentes. Y me encantó cómo él transforma pérdida en transformación. Sí, está excelente esa parte. Marta, ¿qué nos querías decir?
Sí, lo lindo que tiene el episodio cuando comenta de la canaleta, cuando él trabajaba en la joyería, que la canaleta es una pieza de madera, según leí, con un terciopelo donde se apoyan en el pecho para trabajar. Y trabajaba con chicos muy chicos, compañeros muy chiquitos, porque él iba a Sí, sexto grado y trabajaba ahí en la joyería. Se hizo de un oficio que en aquella época un oficio era interesante. Y bueno, y al final comenta de que tiene que ir a ver a uno de esos compañeros que tiene hijos también profesionales y que había dejado de verse. Saliendo de un conventillo, o sea, de vivir en piezas, en habitaciones de un conventillo, se hizo sexto grado, se hizo la escuela nocturna y bueno, después llegó a la otra superación. Pero cómo se fue superando solito. Y lo hacía para aportar a la casa dinero, obviamente. También perfecto. resiliencia y También superación. resiliencia y quizás una madurez temprana en alguna Propia de, cuestión vieron que también el término madurez o el ser maduro no depende de la edad cronológica. no, Uno puede a los 70 ser un inmaduro realmente, sí, y este chiquito se podría pensar a los 11 años que venía del colegio, dejaba los útiles y se iba hacia a los cumplir deberes. un horario y a encontrarse con otros compañeros para trabajar, eran como 100 chicos, parece, todos Sí, trabajando. Así que yo creo que algunos valores como un horario, una claro. disciplina y demás, que eso evidentemente le sirvió para su futuro y le sirvió como superación. Y Sí, hablando como de los oficios, quiero retomar también, dice Marta, tan importante en esa en época. esa época, ¿no? Y yo les diría, tan importante sería en esta época tener escuela de oficios. Sí, sí, la verdad es cierto. Es muy cierto. Sí, Además también puede haber incidido el origen de la familia, que eran de Varsovia, con otra cultura, tal vez ya hay gente golpeada que venía de guerras, eh, otra formación. Y sí, sí, y transmitían otra cosa a sus hijos quizá, aparte de la necesidad que tenían, porque vivían obviamente en pobreza. tal cual, tal cual. Yo, Marta. Un episodio. Sí, Mabel, dejamos a Mabel, después vamos, Nené. Sí, Sí, Mabel. Viste que él comenta que su papá comenzó muy tarde, o sea, al principio vivieron en la pobreza, pero dice que a los 62 años se junta con dos loquitos y se ponen a trabajar, y ahí progresa económicamente el papá. O sea, Sí, eso también muestra un poco la historia que él siguió después. O sea, que el padre no se quedó, que siguió superándose, y un poco también esas cosas se heredan, ¿no? En los hijos, tal cual, el tema de la superación. tal cual. Eh, y murió a los 73 años, dice el Sí, papá. O sea, sí, muy poco tiempo para, a pesar de que murió grande, digamos, empezó muy grande también a progresar. bien, bien. Y lo que me llamó la atención, que habla sobre cuando llegó la mamá a la Argentina, Ah, sí. cuando llegó a la Argentina lloró, y que fue una historia que ella siguió repitiendo siempre, porque el papá la esperaba con un traje pijama, o sea, el marido cuando la recibe con un traje de pijama. Dice, es una historia que ella repite siempre. Por lo Sí, general, los padres que vienen escapados de la guerra, de Europa y demás, tienen muchas historias de vida muy interesantes y de haber llegado a un país que no conocían, e Internet estaba recién creciendo. O sea que tuvieron también los inmigrantes muchísimas posibilidades de progresar, porque este era un país nuevo que podía hacerse de todo y progresar muchísimo. Y bueno, fue una época que sacaron un país adelante y que ahora no sé qué pasará, ¿no? En nuestro futuro.
No sé qué pasará, tal cual, tal cual. Es cierto, era otra época, la realidad de los inmigrantes es tal cual, Mabel, y retomando un poquito lo de Marta, con culturas muy diferentes y gente muy sufrida, gente que en realidad no tenía demasiadas expectativas más que sobrevivir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que sí, coincido plenamente, y en lo de Mabel se puede retomar como un ejemplo de vida, que puede ser este papá, el ejemplo en estos trabajos o cómo progresaba, también es muy aleccionador, es decir, todo lo que uno le transmite al hijo a través del ejemplo es algo que lo determina también, es decir, estos son cuestiones de identificación que se llaman entre un hijo y un padre, y es a través del ejemplo. Hasta les diría que se transmite más por el ejemplo que por la palabra, y miren que la palabra es importante. Sí. Adelante, Nené. Sí, es bastante parecido a lo que comentaba Marta. Ahora el trabajo infantil no está permitido por los derechos del niño, ¿no? Pero en esa época yo me traslado a todos los familiares míos, inmigrantes italianos que llegaron a la Argentina, y ese espíritu de sacrificio, de sufrimiento, de reírse de que hablaban cocoliche y que no se pronunciaban bien las palabras, y todo lo que le pasó a Kaplan también ha pasado en mi familia, y sin embargo, los padres decían, o trabajás o estudiás. Y bueno, realmente este señor Kaplan, este médico, hizo las dos cosas, trabajó y estudió. Y es una maravilla, trabajó y estudió, porque fue muy sacrificado todo lo que pasó con la familia. Él en un momento dice, algo tomé de mi padre, pero no tanto. Tomó mucho de su papá, yo creo, porque el papá de ser un corredor, hizo corretaje en la época de la guerra, termina la guerra y se queda sin trabajo. Llega a la Argentina, apenas se conocen con la señora, se casan, se van a vivir al conventillo, están fabricando pinturas para madera y aparece la chapa. O sea que se fue reinventando permanentemente para poder llegar a una posición económica mejor. Y asimismo, el hijo aportaba a la casa también, o sea que eran todos una gran familia, una gran sociedad, digo yo, ¿no? Bien. Y cómo le ayudó la esposa, que no hizo diferencias de clases sociales, porque cuando le regalan el departamentito, que se casa en un departamento pequeño, cuando él empieza a mejorar económicamente, alquilan ese departamento, se van, arman en los consultorios y demás. Qué historia de vida, de sacrificio, de trabajo y de superación. Hermosa es la historia que cuenta. Perfecto. Y Sí, bueno, Nene. es así. Y ojalá tuviéramos la cultura del trabajo más internalizada en todos los seres humanos argentinos, principalmente, ¿no? La cultura del trabajo y del sacrificio. Ojalá estuviera bien enraizada en nuestro país. Pero bueno, perdón por la esperanza. Está. Bueno, sí, o sea, acostumbrado a trabajar desde muy pequeño, y en realidad el tema del título universitario le dio también unas posibilidades de viajar y de conocer otras realidades, que esto también es algo interesante. Se nota la persona que ha podido viajar, la persona que ha podido viajar tiene visión completamente diferente a aquella otra persona que no ha viajado, ¿no es cierto? Porque
y evidentemente porque uno al alejarse de su país también tiene otra perspectiva y bueno, tuvo posibilidad de estar con los primeros gerontólogos del mundo, de España, de Israel, y todo esto le viene para una idea que yo no terminé de entender también si es uno de los fundadores, quizás Nené también nos pueda informar de este hogar de judíos que hay en Buenos Aires, ¿no? Que creo que Nené hizo un curso allí por lo que comentó, y quizás nos pueda comentar cuál es la conexión de Roberto Kaplan con este hogar de judíos tan extraordinario que hay en Buenos Aires. No sé si lo conocen, está nombrado en el diálogo. Sí, en realidad nosotros cuando hicimos el curso de payamédicos, el doctor Peluti de Buenos Aires estaba casado con una joven judía y consiguieron el Levadol, tiene un nombre raro. Sí, tiene un nombre, yo no lo sé. Sí, sí, bueno. Y nosotros hicimos un curso allí de payamedicina con muchísimas personas para trabajar justamente con los adultos mayores. Y no nombraron para nada al doctor Kaplan, porque el doctor Peluti se abocó más que nada a todo lo que es la payamedicina, la parte artística, y bueno, y como nosotros éramos un poco más curiosos con un grupo de compañeros, empezamos a mirar y a recorrer lo que es ese geriátrico. Es una maravilla, es una mini ciudad, porque tiene... se han instalado allí matrimonios judíos ya ancianos, donde no pueden estar en sus casas o no los pueden cuidar, y tienen galerías, cines, boutiques, cantina, espacios recreativos, jardín, huerta. Es una hermosura. Yo digo, realmente ojalá todas las personas mayores que no pueden estar más solitas pudieran disfrutar de un lugar tan hermoso como ese, ¿no? Pero está avalado y sostenido por, no sé si es la sociedad israelita o algo así. Claro, que creo que él comprende, digamos, la idiosincrasia de un lugar así, lo comprende en Israel precisamente, en este trato con los otros gerontólogos. Para mí tiene que ser uno de los pilares de ese lugar. Tampoco lo sé porque la verdad que traté de buscar y no encontré este dato, pero de todas maneras, si no su idea, él cuando habla del reconocimiento habla de este lugar, dice que va allí, que por más que no firme un cheque y demás, se siente reconocido, ¿no? Sí. Así que para mí tiene mucho que ver con el lugar, al menos como ideas a llevar a cabo en esto de los hogares de ancianos, que justamente los que no están en Perlas Cinéfilas, ayer veíamos 3 modelos de hogares de ancianos que se han dado históricamente en Argentina. El uno es como un asilo donde no se lo consideraba al anciano más que como un objeto que había que cuidar sobre todo su cuerpo. El otro modelo es un modelo edilicio que se llama, donde se buscaba un lugar muy confortable desde lo estético ediliciamente, ¿sí? Hogares de ancianos, por ejemplo, con piscina de natación y demás, con pileta de natación. Y en la tercera posibilidad, que aquí ubicamos este lugar que estamos hablando ahora, es la posibilidad donde se tiene en cuenta los derechos del adulto mayor. Esto que está apareciendo en este momento como muy
muy discutido, muy puesto sobre el tapete, un derecho a la autonomía, a la independencia, a la elección, a poder desde el momento, por supuesto, que la cabeza responda. Yo cuando digo la cabeza es el psiquismo responda, ¿no es cierto? Poder elegir dignamente el lugar donde uno tiene que pasar sus últimos años. Bueno, esto sería el ideal. Después, lo concreto y la realidad de cada situación, por supuesto, es diferente. Pero bueno, apunta a ese lugar. Yo lo he visto por televisión. Es algo formidable, formidable. Es como una mini ciudad realmente, donde los parques, nada más la parte verde los asombra. Y bueno, y tienen todas las comodidades y creo que tienen hasta departamentos individuales la gente que vive allí, ¿no? Creo sí, que, sí, sí. Sí, sí. el que quiere cocina, el que quiere compra la comida abajo, el que quiere, o sea, es como una elección permanente de vida. Bueno, esto sería el ideal, ojalá a todos nos toque algo así para el final de nuestros días. Que no nos metan, lo elijamos. Que no nos metan. Exacto, sí, que no nos metan, sí. Por eso, ustedes tienen que conservar bien su funcionamiento mental, por eso Alicia hace esto de memoria, por eso vamos a hacer, a trabajar nuestra mente como para tenerla de manera clara hasta mucho tiempo, más. Ya lo creo. Algo similar a lo que estabas hablando hay en Tres Arroyos, tienen los dinamarqueses. Ah, mira. Exclusivamente es como si fuese una casa grande, cada uno tiene un departamento, o sea, una casa, podés llevar hasta tus muebles, algún mueble que vos quieras llevar, tu teléfono, también podés llevar personal, me refiero al teléfono fijo, ¿no? Sí. Y viven individualmente asistidos y tienen en común actividades desde hacer jardinería a tener pileta de natación, lo que fuere, pero cada uno vive en forma individual. Se integran en actividades. Y acá también, ¿Cuántos años? Cohousing, que es eso justamente, el poder tener cada cual su casa dentro de un ámbito de cuidado, y es así, el que quiere cocinar, cocina, el que no compra, en fin, están todos muy acompañados, tienen todos una vida individual, tendrían, mejor dicho, porque se está gestando ahora, estar acompañados y al mismo tiempo respetar la individualidad de cada uno, ¿no? Su intimidad, pueden vivir personas solas, pueden vivir matrimonios, y me parece que está muy bueno el cohousing. Están justamente en este momento, están como, a ver, no sé, la palabra no es reclutar, pero no me viene ninguna otra a la cabeza en este momento. Haciendo como, sí, reclutando, viendo que gente tiene ganas de en algún momento participar o seguir viviendo de esa manera. Y está bueno, está muy bueno eso. Perdón, Pilar, ¿dónde es eso? Acá en Bahía. En el hogar del anciano, ¿no? No sé si es el hogar del anciano. En Instagram está como Quality of Life, QOL, lo puedes encontrar así. Y están haciendo reuniones para informar a la gente que Qué bien. se trata. Qué buen dato, Pilar. Housing en otros lugares. Bien, bien. En una visita que, perdón Marta, en una visita que hice al hogar del anciano, nos comentaba la señora que nos guiaba que matrimonios grandes habían donado una propiedad al hogar del anciano, y a cambio ellos les daban un departamento, más o menos como lo que cuenta Pilar, donde el matrimonio se instalaba,
se movían libremente allí, eran atendidos por médicos, enfermeros, recibían Bien. todas las atenciones de todo tipo, pero los familiares inclusive podían ir y demás, y lo vimos, que era un ala nueva del Hogar del Anciano, que es un edificio muy antiguo, muy hermoso, muy bien conservado, pero esa parte era toda nueva, preciosa. Ajá. Seguramente, yo no sé físicamente dónde se ubica, ¿eh? No, Sí, sí. no me fijé realmente. ¿Puedo pero hablar? puede ser, puede Sí, ser. que sea. sí, Alicia, sí, adelante. Bueno, yo puedo dar fe sobre el Hogar del Anciano porque estuve 9 años allí con los abuelos, acompañándolos, y pues estaba mi madre, y realmente no tengo palabras para decir lo bien que se está. Mi mamá no quiso pasar a la parte nueva porque estaba muy bien ahí, en la parte antigua, digamos. Y no sé, ellos tenían libertad para salir, mi mamá salía, se quedaba unos días en la casa de la hermana. Tiene que estar bien físicamente con respecto a que se pueden autovaler, ¿no? Pero después, en lo demás, la parte nueva es bellísima. Yo la conocí cuando la estrenaron y realmente tienen lugares independientes. Y además están muy acompañados, ellos tienen libertades, tienen mucha gente que va a entretenerlos. Por supuesto que el caso de que muchos, como hablamos en la otra clase, muchos los familiares no lo van a ver, pero están muy acompañados con la gente que está ahí. Por lo menos yo hace unos años de esto, ¿no? No sé cómo Bien, será ahora. Pero para mí es perfecto, no sé. Dentro de lo que es un hogar de ancianos, seguro, ¿no? seguro. Vamos a ver qué es lo ideal. Pero yo conozco gente que estaba muy sola y que arregló con ellos, entregó su casa y está perfectamente ahí, vive como, y ellos pueden, alguien sale a comprar, siempre teníamos un abuelo que era más dispuesto y salía a comprarle las cosas a las abuelas y a los abuelos. Y no sé, yo lo viví como si hubiera sido una casa de familia para mí. Era Qué ir bien. ahí, estar, bueno. Pero esa es mi idea, no sé si todos opinarán lo mismo. A mí me dijeron que hay una lista de espera bastante importante, que no pueden entrar muy fácilmente los abuelos, ¿puede ser? La verdad que no tengo Y además, conocimiento, Graciela. Están yo me hablando acuerdo de... que cuando, Sí, yo escuché perdón, a quien va, la representante Nidia Moirano, y sí, hay una lista de espera. Una lista de espera muy importante. cuando mi mamá entró, primero fueron asistentes sociales a ver cómo era su vida, cómo era ella, o sea, hablaron con ella, había también una psicóloga, y costó mucho, o sea, costó entrar. Y después, bueno, lo que más se arregla es cuando, o sea, se soluciona cuando alguien dona algo, o un terreno, o una casa, o alguna propiedad. Entonces eso es más fácil porque eso ayuda. Ahora, por ejemplo, han arreglado todo, han hecho un comedor bellísimo, y donde hay, por ejemplo, todos los sábados y domingos siempre hay música, hay baile, hay orquesta, no sé. Para mí es el lugar dentro de lo que yo conozco, porque conozco 3 o 4, pero de los que conozco, a pesar de que eran más lujosos y demás, me parece que es el que más yo, en mi caso, elegiría. Es muy Perfecto. personal. Y te seguimos, Alicia. Y nos podríamos ir anotando ahora. ¿Qué les parece, chicas, si estamos juntas? No, pará, no tanto. Bueno, acá vamos a otro concepto psicológico, que es la autoprofecía cumplida. No se anoten todavía. A ver, si están todos muy bien así como están. A ver, déjense de embromar. Cuando ya veamos que la cosa... ¿saben lo que es la autoprofecía cumplida? Es lo que yo
lo que yo le digo a mi mente, ¿no? Entonces, si yo le digo, me voy a anotar porque en realidad, a ver, tengo 67 y creo que para los 68 no me voy a poder valer sola, ¿qué le pasa a la mente? Se lo cree. Entonces, eso es la autoprofecía cumplida. Entonces, tenemos que ser realistas, estamos grandes, pero todavía podemos estar en nuestras casas, todavía nos podemos cubrir nuestras necesidades básicas. Así que, bueno, no sé, anotarse únicamente por el lugarcito, pero si no, ustedes tienen que decirle a la mente, a ver, decirle a la mente que van a estar mucho tiempo en su casa así como están, en la realidad que están hoy. A ver, tienen que... Marta, sí. pero estamos en una lista de espera. Mi mamá tenía 90 años cuando fue. Claro, así que había vivido. Bueno, por eso. Acá falta yo mucho voy para a eso. Uf, un Dios me montón. va a ayudar para llegar a los 90. Era para ponerle una cuota de humor. Pero bueno. Está. Bueno, pero esto nos puede llevar... Ah, perdón, Pilar. Mientras tengamos bien la cabeza y sigamos siendo autoválidos, yo calculo que no tiene razón de ser. Y por otro lado, como suele decirse, ¿no? La mente no tiene sentido del humor. Aquello que decimos, la mente se lo toma siempre en serio. Aquello que pensamos, se lo toma en serio. Entonces hay que tratar de decirnos cosas, no sé, chistes o cosas... Con sentido del humor, que el humor ayuda mucho. Ustedes cuando vean que realmente tampoco hay que mentirle tanto a la mente, pero en algún momento cuando vean que ya las limitaciones, bueno, son muchas, y bueno, ahí se van y se anotan y esperan el turno y qué sé yo. Pero por ahora quédense piolas, me parece que por ahora no. Para completar el sentido del humor, mi mamá fue porque estaba la hermana, el cuñado y una amiga. Entonces estaban los cuatro y lo pasaban re bien. Eso me faltó bien, perfecto. Miren, entonces, una de las problemáticas del adulto mayor es la soledad y el aislamiento. Una de las problemáticas fundamentales y las más graves. Entonces, también lo comentamos en la película, el tema de estar solo, el estar solo físicamente, también puede producir un estado depresivo, puede producir un estado muy, muy feo. Entonces, también hay que pensarlo por ahí, ¿no es cierto? Una parte, fíjense acá, si había una hermana, un cuñado, qué sé yo, y estaba todo el día como si estuviera viviendo, estaba viviendo con ellos, sí. Pero digamos, creo que son realidades que hay que considerar, cuando se pueden modificar de alguna manera, ¿no? María del Carmen, querías hablar. De espera, no nos alquilamos una casa y nos vamos a vivir todas, chicas. Vamos a hacer Perlas de Sabiduría, una casa una casa de estas. ¿Qué les parece? Digan que no tenemos los fondos, sino ya empezábamos el proyecto. Bueno, no, pero vamos a ver qué otra cosita del diálogo les quedó, quieren comer. No, yo con respecto a esto, yo no conocía este funcionamiento del hogar del anciano en Bahía Blanca y no conocía tampoco lo que comentó Marta, pero sí lo que conozco que una comisión de graduados adultos mayores de la Universidad del Sur está trabajando mucho en un proyecto de un hogar de día para los adultos mayores. Bueno, que eso también me parece una opción interesante a considerar, ¿no? Porque también ahí creo que hay una alternativa, ¿no? Para dentro de unos años.
Bueno, pero por ahora, a ver, la proyección que sea un poquito más, que no, vamos a estar muchos años así como estamos. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te va? Bueno, ¿alguna otra cosita del diálogo? Muy bien. Bueno, Ana, me alegro. ¿Algún otro detalle, algo que quieran comentar? Está interesante también el episodio cuando cuenta lo del loquito de la pared que vivía en el agujero de la pared. Ajá. Era también alguien que había estado en la guerra, obviamente debería tener unos traumas impresionantes, y que él le hizo como que le sacó, digamos, todo lo que tenía, y que contaba también que nadie lo sabía medicar. Exacto. Y respecto a esto, yo cuando iba al secundario tuve el profesor que nos daba religión en un colegio religioso, era un sacerdote que había estado en la Segunda Guerra Mundial y tenía, pero verdadera obsesión con los ruidos. Sí. Si había un ruido fuerte en el aula se enloquecía porque había estado en un campo de concentración. Así que estaba realmente pobre, se salía de sí cuando... Y bueno, en esa edad por ahí algún vago hacía algún ruido a propósito, pobre, pero se salía de sí. El sacerdote realmente había quedado marcado con muchos traumas. Exacto. Haber vivido en un campo de concentración. Y bueno, él habla del loquito de la pared, que es también un excombatiente o alguien que estuvo en una guerra. En una guerra, tal cual. Un episodio fuerte que vivió. Un episodio fuerte, un episodio triste y un episodio traumático. La guerra de por sí produce las neurosis traumáticas que son muy, muy difíciles de transitar, y bueno, actualmente hay muchas medicaciones y cuestiones farmacológicas, ¿no? Pero un pienso poco... que los atormenta de por vida, ¿no? Claro, pero un poco lo que dice Marta, ustedes saben que la medicación o la pastilla en realidad puede aliviar alguna cuestión física. Eso es importante, ¿no? Pero en realidad no elaborará un trauma, una pastilla. Es decir, en esta persona que estaba como metida en un hueco, hasta lo pueden imaginar, psicológicamente hablando, la única posibilidad de transitar ese trauma hubiera sido hablándolo. Es decir, en la medida que lo traumático se pone en una palabra o se puede soñar, hay veces que se puede soñar, también se sueña, lo que ocurre es que se va elaborando despacito. Lo traumático es aquello que recibimos y que no hemos sido protagonistas. Imagínense una invasión sobre nosotros, algo que nos sentimos totalmente avasallados, pero que no fuimos protagonistas del hecho, ¿se entiende? No somos nosotros los que hicimos algo en esa situación. Esa situación nos invadió totalmente, no pudimos ser activos. Entonces, al hablarlo o al soñarlo, nos ponemos como en movimiento, simbólicamente hablando, ¿no? Eso es lo traumático desde lo psicológico. Qué sanador es poder hablar, ¿no? Poner en palabras todo eso vivido. A veces no se dan cuenta, hay personas que han pasado situaciones así traumáticas y no, es decir, después caen de esa situación, ¿no? Y bueno, después sí, por ahí se tratan, pero a veces no se da cuenta la persona, ¿no es cierto? Puede ser, Marta. Sí, o una persona muy negada con alguna cuestión psicológica que dice, bueno, ¿y el psicólogo qué me va a arreglar a mí de esto? O
¿qué le voy a decir yo al psicólogo qué me va a decir el psicólogo que yo no sepa? Este tipo de reacciones que existen, ¿no? Y en realidad se está perdiendo la oportunidad de elaborar algo. Ahora, también si alguien está muy negado con la psicología te digo yo en términos generales, es terapéutico también hablar con un amigo, es terapéutico hablar, ¿sí? Por supuesto, el psicólogo te va a dar algunos puntos de vista y cuestiones que un amigo no te lo va a dar, pero hablar los hechos, hablarlos, en la medida que puedan ustedes tienen que hablarlos los hechos, ¿sí? No quedarse con todo este contenido porque se quedan en el trauma mismo, se quedan en esta imposibilidad de moverse psicológicamente, no hay movimiento psicológico, vivieron esto y se quedaron como una foto, con esto así. Entonces esto hay que irlo caminando, es la única manera, nosotros llamamos elaborando, procesando, todo lo que sea que nos ha invadido desde un lugar que no pude hacer nada en el momento, no pude reaccionar en el momento, y después está muy bueno que se haga. Pero si alguien está muy negado con una ayuda psicológica, supónganse, y bueno, mejor que no la haga tampoco, no hay que obligar a nadie, porque en realidad no va a conseguir nada y va a ser como peor, ¿no? La cuestión. Sí, Graciela. Salvando las diferencias, pero estamos viviendo un estado bastante complicado, de mucha ansiedad. Por ejemplo, a mí me pasa que tengo que hacer un trámite en un lugar donde hay mucha gente y bueno, y no voy porque tengo mucho miedo y estoy muy limitada. Todos estamos limitados, pero a mí me afecta como un estado de ansiedad, como que yo no elegí esto y lo tenemos que transitar, tenemos las herramientas, todo lo que quieras, pero internamente yo me siento mal, muy mal. Sí, O sea, sí. lo hablo con amigas, con quien sea, pero estoy limitada, como que me falta la libertad, ¿no es cierto? Sí, Graciela, es así, y en realidad viene bien decir que hay un aumento de ansiedad de la humanidad, hay un aumento de miedo de todas las personas. Lo que pasa que también es esto, de acuerdo al terreno que cada uno tenga, es la fertilidad de este miedo, de esta ansiedad, de esta depresión. Hay gente que no puede levantarse de la cama, o sea, en realidad hay que ver que desde el momento que ustedes están en una clase están muy bien, digamos, ¿eh? Pero es muy largo esto y las consecuencias existen y en todas las edades evolutivas. Y ahora lo que noto que se está hablando un poquito más de lo psicológico, que bueno, era hablar de la cantidad de muertos, la cantidad de enfermos, los contagiados, pero vieron que de la parte psicológica poco y nada. Y creo yo que las consecuencias psicológicas tenemos que hablar también porque tenemos que darnos cuenta que el que está al lado nuestro también tiene miedo, que el que está al lado nuestro, al contrario, algunas conductas son como rebeldes y reactivas ante el miedo precisamente, ante la defensa que está haciendo la propia persona consigo misma, está con conductas rebeldes, ¿no? Como no usar el tapaboca o este tipo de cosas. Es como una apariencia de algo, es una reacción, ¿eh? ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, Mabel. Yo.
habla sobre el final, le preguntan cuál es la persona que influyó en su vida. Entonces él habla de las personas que conoció en sus viajes y habla de Bernard Isaac, Sí, sobre la supervivencia de los inaptos. sí. No lo llegué a entender bien esa parte. ¿Los inaptos quiénes son? Aquellas personas que, dice que se morían a los 30 años cuando eran muy jóvenes, y que bueno, ahora dice, son millones ahora, a medida que va pasando el tiempo, son millones. ¿A qué se refiere con eso? A mí me parece que se refiere a aquellas discapacidades, a aquellos seres humanos que tienen algún tipo de dificultad, que antes morían muy jóvenes, y que en realidad con todos los avances que existen, no solamente se llega a los 100 años la persona sana, entre comillas, o sin la discapacidad, digamos, perdón, no, el otro también tiene su salud, me expresé mal, sino que la discapacidad también se prolonga y es un mundo como para todos, digamos, de alguna manera. Yo lo entendí, lo interpreté así, Mabel, no sé el resto si lo interpretó de esta forma. Y en último momento dice, la sociedad está empezando a descubrir esa nueva raza. Claro, porque en realidad a mí me parece que ahí se está quedando con la idea de lo que es la vejez, de lo que era la vejez. O de lo que era este tiempo que estamos viviendo nosotros, esta etapa, y lo que es en este momento. Él está haciendo como una comparación con, bueno, por ejemplo, sus padres. Y su padre, fíjate que muere a los 73 años, que en este momento es joven, o sea, sería una persona... Bueno, vieron, cada vez uno pone algunas palabras, no es joven, pero bueno, tampoco está para morirse, a ver, a los 73. Claro, claro. Sí. A mí me parece que tiene que ver con esta prolongación de las edades. En esta que yo comentaba al principio de la clase, se comprueba que a los 75 años la persona tiene la memoria, las fuerzas y demás a los 75 que antes se tenía hace 10 años a los 65. Entonces, quiere decir como que le vamos ganando alguna cuestión, ¿entendés? Hasta desde el físico, porque aparte hay más cuidados, más medicamentos, más, es decir, hay una prolongación de la vida también por todo esto, ¿no? No, me llamó la atención el hecho de que los llamó inaptos. Claro, para mí se refiere a este tipo de personas, pero no, la verdad que a mí me quedó también eso como picando. Yo ahí como que no lo terminé de entender bien. Bien. Marta, Sí, yo Graciela. entendí, hasta ese momento, los geriátricos los llamaban a los viejitos como que los tenían que mantener porque eran inaptos, la supervivencia de los inaptos, y que él pudo transformar esa categoría en personas que sirven todavía, que son humanos, que siguen vivos porque hubo un cambio en la humanidad, o sea, como que se visibilizó que esas personas podían dar todavía. Por eso él dice que como él tiene la misma edad de los viejitos, los puede entender bien. Antes los llamaban así, inaptos, ineptos, como que no servían para nada y los tenían en un geriátrico. Y él hizo una transformación, vino desde Londres, Israel, con esta nueva manera de tratar a los ancianos. Eso es lo que yo entendí, una transformación. Muy buen entendimiento e interpretación, Graciela Moretti. Muchísimas gracias por completar el concepto. Muy bien, sí, me parece que, bueno, yo voy por esa línea, no lo expliqué tan bien con vos, pero es eso, me parece. Es que él habla de un tiempo de transformación. Exacto. Como que se va corriendo el ángulo
de continuo se va corriendo el ángulo. ¿Está bien? Claro, Cada vez claro. lo acerca más a la muerte. Y me gusta cómo interpreta la muerte, desaparecer, me encantó. Ah, bueno, eso ahí ¿Cómo te está. gustaría morir, desaparecer? Me encantó. Sí, está muy bien. Sí, Yo no, cuando- Bien Él clarito. dice que en este momento en que la sociedad está empezando a descubrir esa nueva raza. Y eso él lo escribe en el 2013, lo que está escrito acá, ¿no? En Buenos Aires. sí, Y sí. para mí habla como, creo que lo que dice Graciela yo lo interpreté así, como que esa nueva raza es la longeva, digamos. Claro, sí, Antes sí. partía mucho antes, o sea, él lo dice, o sea que 3 generaciones atrás partían y ahora vivimos, así que estamos acá fuertes. Pero más vale, más vale. A ver, Nené. Sí, cuando él dice quisiera invertir en ellos, en los viejos, ¿no? Justamente para la transformación de los aptos, es para la gente más longeva, porque a mí me hizo trasladarme a mi nona, que falleció en el 1969. Tenía 86 años y era la abuelita que miraba pasar la vida por la ventana. Está bien que ella caminaba con bastón y bueno, cocinaba menos, pero era como que estaba siempre dentro de la casa. No, era una abuelita de cuentos, de los libritos de cuentos, con su rodete, sus polleras largas, y yo veo ahora una persona de 86 años, tan canchera, tan despierta, tan vivaz, y haciendo estos cursos o anotándose en otras actividades, que cuando él habla de los inaptos, es más o menos a los que yo estoy comentando de mi nona, y a los aptos, a los nuevos, a los transformados, ¿no? Así lo veo, no sé si... Muy bien, Nené. Ahí nos ubicamos todos, por favor, ¿eh? Nos ubicamos ahí. No, estaba hablando, Nené, y se me ocurría lo que nos pasa con el tiempo a todos nosotros. ¿Qué es lo que existen? Dos tipos de tiempo que van con la edad cronológica y con la edad mental que yo les decía. Ustedes tienen una edad cronológica determinada, es inevitable, inamovible, tenemos tantos años, hemos cumplido tantos años, lo bueno es cumplirlos, como dice Mirta Legrand, así que está bárbaro este paso del tiempo. Ahora yo los invito a pensar en un tiempo subjetivo, en un tiempo interno, si a ustedes les parece que tienen la edad que tienen. Hay hitos, hay algunos acontecimientos, el cumpleaños del nieto, el cumpleaños de la hija, algunas cuestiones que uno dice, uy, tengo un hijo de tantos años. Y en esta expresión, tengo un hijo de tantos años, ustedes ven que hay una cierta disociación entre el tiempo experiencial, vivencial, de transcurso de algo interno, de este mundo interno de cada uno de nosotros, y el tiempo objetivo, el tiempo del almanaque, el tiempo que nos permite encontrarnos los días jueves de 5 a 7 de la tarde. Ese es el tiempo social, el tiempo de convivencia de una sociedad. Para podernos poner de acuerdo, existe un almanaque, un reloj, un horario en el cual nos tenemos que poner de acuerdo. Pero yo los invito a que ustedes reflexionen sobre su tiempo interno. Si no se sienten muchísimo más jóvenes de la edad que tienen, pero no una juventud como para imitar al joven, ¿eh? No me refiero a
El otro día en otro grupo alguien decía, hay que comprarse ropa de jóvenes como para parecer joven. No, no va por esta cuestión. Va a que realmente no les pasa a ustedes que dicen, tengo tanto por vivir, tengo tanto por hacer, y en realidad si nosotros pensamos, ya hemos tenido un montón de proyectos cubiertos, ya hemos tenido un montón de objetivos logrados y un montón de cosas. Así que en entusiasmo y en ganas creo que hay un tiempo subjetivo que por ahí no está de acuerdo con el tiempo objetivo. Pilar. Sí, yo creo que somos una generación en que hay un montón de cosas que se vienen renovando con nosotros, ¿no? Una de ellas, hay un montón, pero una de ellas es este tema de que antes por ahí había el prejuicio de que una mujer de entre 60 años, supongamos, era una superabuela, era re vieja, o sea, Bien. ya era como que era el final de sus días, ¿no? En cambio, ese prejuicio se ha ido superando. Y hoy, por eso que nosotras que tenemos más de 60, no nos sentimos tan grandes, porque hemos superado ese prejuicio. Es como en la antigüedad, que la gente moría a los 30 años. Claro, claro. Entonces, eso poco a poco ha ido modificándose, y nosotros estamos viviendo esta época donde hay personas que hoy día, por ejemplo, cumple años la mamá de una amiga que cumple 102 años. Entonces, somos una generación que hemos venido saltando obstáculos, digamos, ¿no? Y por eso, y al mismo tiempo, por supuesto, prejuicios. Ya no somos, aunque en mi caso yo tengo 68 años y no hay días que me siento de 200, ojo. Pero bueno, en general... Son momentos, son momentos. Sí, tal cual, tal cual. Pero uno, sí, como dijiste, cuando uno dice, uy, tengo un hijo de tanto, yo tengo un hijo de 46 años, y digo, uy, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y cuánto queda? ¿Cuánto queda? Porque uno ve a los nietos y quiere, no sé, verlos que, bueno, los míos están todos en el secundario, no sé, verlos en la universidad o verlos casados. Entonces, eso nos ayuda también Tal cual, ir tal cual. A seguir prolongando. Esas son negociaciones psicológicas, Pilar, las que estás diciendo, de esto que quisiera ver a mi nieto en la universidad, o dame un tiempito más, uno le pide a alguien, a Dios, de acuerdo a la creencia. Bueno, acá, ¿qué les parece? ¿Tiene creencia Roberto? Sí. ¿Cree? No sé hasta qué punto cree, porque él en una parte dice, cuando se muere se acaba todo. Perfecto, perfecto. Entonces, claro. Dale, Pilar, no sé. perdón. No, por favor. Por ahí no sé qué clase de creencia, porque todos creemos en algo, pero qué clase de creencia tiene él, me parece que no es... A ver, teniendo en cuenta su raíz, tal vez tenga que ver con eso. No conozco mucho de la fe judía, pero tal vez tenga que ver con eso, que por eso él no cree, aunque conozco gente judía, hebreos, que sí creen mucho en Dios, creen mucho en una divinidad, pero él no, nos morimos y se terminó. Y desaparecemos, sí, eso es lo que expresa el diálogo, ¿no? Entonces no habría algún tipo de cuestión como esto que yo le decía a Pilar, de negociar con el de arriba, que te deje vivir un poquito más
para ver al nieto que entre a la universidad. Por eso me fui a la creencia, ¿sí? Claro. Pero sí, coincido con Pilar que no aparece, tampoco tengo demasiados elementos de la fe judía, pero realmente con la muerte él lo ve como una que desaparece. Pero la ve también desde un punto de vista como muy natural, ¿vieron? Que es como, bueno, como un dejarse estar y bueno, y desaparecer. No la ve con una ansiedad muy, muy grande. Bueno, el tema de la... tiene miedo ni nada de eso, no tiene nada de... Él dice, Marta, que se siente un cierto alivio a llegar a una cierta edad. Sí. Dice que no se puede morir solo, que hay que enseñar a vivir bien para morir bien. Para morir bien. Muy bien, Graciela, muy bien, muy bien. Bueno, en realidad no es agradable hablar de la muerte y es un fantasma en este momento, relacionándolo con todo lo que estamos viviendo, está presente cuántos muertos hay por día. La palabra muerte, si ustedes la pueden extraer de todos los discursos que hay por televisión, de todas las noticias y demás, es impresionante lo que se nombra la muerte. No es agradable la muerte y ustedes saben que es irrepresentable la muerte porque no la vivimos. O sea, a ver, no la vivimos, no la hemos vivido todos nosotros, por eso estamos aquí. Y para vivenciar algo, para representarlo hay que vivenciarlo. Lo explicamos un poquito para la gente nueva. Vieron que cuando un nieto cumple un año, generalmente la familia hace una fiesta extraordinaria, llena de globos, torta, bueno, piñata y no sé cuántas cosas. El chiquito no se da cuenta que cumplió un año, no se da cuenta del cumpleaños. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque en realidad no tiene registro, no se lo está todavía representando, ¿se entiende? Es decir, él lo pasa como, bueno, algo más. ¿Qué pasa cuando un chiquito cumple 3 o 4 años? Ya espera el cumpleaños porque sabe que le van a traer regalitos, porque se pide la torta de tal cosa, ¿no es cierto? Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué al año lo pasa desapercibido para él y a los 4 lo disfruta ya su cumpleaños? Porque tiene la representación mental del cumpleaños. Cuando uno tiene una representación, incluso puede anticipar. Vieron que pregunta cuántos días faltan para cumplir los años, y si cumple un amiguito, bueno, cuando viene el de él. Este tipo de cosas significa una anticipación a un disfrute. Bueno, con la muerte, el tema es que es irrepresentable y no es agradable hablar de la muerte. Pero coincido plenamente, es otra de las frases que había rescatado. Hay que aprender a vivir bien en la medida de lo posible, pero habría que aprender a morir un poquito mejor. Y para esto hay que hablar de la muerte. En realidad hay una mujer que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que es la que dio algunas ciertas etapas. Cuando nosotros hablemos en nuestra clase de etapas, de edades, es como para ubicarnos. ¿Qué significa esto? Que ustedes no tienen por qué identificarse con todo cuando digamos a los 5 años tal cosa, porque cada uno lo va a vivir desde un lugar particular, desde un lugar personal. Entonces, estas etapas que yo les voy a dar, estudió mucho la muerte de distintas personas,
son etapas un poco orientativas, no es que sí o sí haya que pasar por estas etapas sí o sí y en este orden. Pero ante la muerte, ante alguna idea de muerte desde lo personal, o alguien que esté grave en este momento, que incluso conocemos alguna cuestión con el COVID y demás, pasa por distintas etapas. La primera es la negación con la muerte. La negación es un mecanismo humano que es decir, bueno, no estoy viendo esto que está pasando, lo niego. Es una negación el hecho de decir, si sabemos, supónganse, tenemos un amigo internado y sabemos que hoy está un poquito mejor del COVID y mañana nos avisan que se murió. ¿Qué es la primera reacción de nuestra mente? La negación, que se llama, pero ¿cómo? Si ayer estaba mejor, ¿cómo se va a morir hoy? Esa es la primer etapa. La segunda etapa es el enojo, tanto de la persona que está muy mal como de la persona que está viendo que otro se murió. Hay un enojo muy normal, un enojo donde uno, bueno, de acuerdo a la creencia, se las agarra con el médico, con Dios, con lo que sea, está enojado. El enojo es un estado afectivo que no sirve para tomar ninguna decisión. Ustedes cuando tengan que tomar una decisión y están enojados, no la tomen. El enojo no deja pensar, no deja reflexionar, pone la culpa afuera siempre. Entonces, cuando haya enojo, es el momento que tenemos que esperar a pasar el enojo como para cualquier otra cosa. La tercera etapa que descubre Elizabeth Kubler-Ross es la negociación, que es un poco lo que decía Pilar. Bueno, no, déjame vivir un poco más, le pedimos a Dios que quiero ver a mi nieto entrar a la universidad. Las negociaciones que se hace. La cuarta etapa, la depresión. Es decir, cuando ya capta la persona que, bueno, que se va a morir, o uno ya también en un proceso de duelo viene la tristeza verdadera al ver que su amigo ya no está más, que su pareja ya no está más. Esa es la depresión. Y por último viene la última etapa de este proceso, que es la aceptación. Es decir, el hecho de poder resignarse y poder vivir con esta muerte de un amigo, de alguien, de una familia, un poco lo que hablábamos al principio, que van a leer en el próximo diálogo, lo van a ver este proceso de Elizabeth Kubler-Ross, lo van a ver tal cual en Fernández Mengide, con su hijo. Bueno, ¿alguna otra intervención? Sí, Nene, adelante. Cuando le preguntan, no, él en un momento dice, hay que hablar con la familia, aunque los jóvenes no lo quieran aceptar. A mí se me ocurre que en ese momento, en esa frase, él como viejo tiene que hablar de todos estos temas, de las partidas, de la finitud, de la muerte, porque realmente lo acepta con una forma tan natural que él, no despertarme, estar en mi cama, en mi casa y con la gente que quiero, que yo creo que es el deseo de todos, ¿no? Y hablarlo, hablarlo me parece genial, y en este momento
está bravo porque con el tema de que si hay alguien internado por COVID y no se puede acompañar y no se puede visitar y no se puede estar, y las partidas son solos, terriblemente solos, es algo que me parece que no se va a poder transitar esas etapas que estabas diciendo, Marta, de aceptación o de resignación, porque es muy duro. Es muy duro, es muy duro. En realidad no ayuda para nada a lo que es duelo, tanto la soledad, pienso, de la persona debe ser espantosa, y el que queda también tiene cero, o sea, por supuesto lo va a elaborar porque en realidad el ser humano tiene esta capacidad de alguna manera de salir adelante, ¿no? Con la muerte de seres muy, muy allegados, muy queridos, pero digamos, esto yo te estoy hablando de un duelo en otras épocas. Creo que hay que cambiar totalmente esto. El hecho de no poder estar, de no poder incluso despedirse desde otro lugar. Por ejemplo, lo que le pasa en el próximo diálogo a Graciela, que el hijo desaparece, el tema de la desaparición de un hijo, que vos no lo veas muerto, a esto voy, si bien se sabía que en determinado momento se sabía, pero para una madre o para cualquier persona, el desaparecido quedó como desaparecido. A ver, no ayuda a la mente a poder elaborar esta pérdida, esta semejante pérdida, ¿no? Porque es por eso que se aconseja a los chicos, bueno, no en este momento, pero digamos a los niños, muchas veces cuando muere un abuelo, una abuela, que la gente pregunta qué pasa si lo llevamos, no lo llevamos, se aconseja que vea al abuelo muerto por un tema de elaboración. Es muy duro el tema, pero ayuda a todas estas etapas, ¿sí? Porque si no queda en la fantasía y que después o el abuelo se fue a la estrellita y la estrella, resulta que el chico quiere ir a la estrella a ver al abuelo, después se arman otras cuestiones que son mucho más difíciles de manejar. Así que en este momento sí coincido con Nené, es que este es uno de los temas psicológicos más graves que hay. El hecho de no poderse despedir de los seres queridos, y bueno, y no quiero imaginar el que muere, ¿no? El que muere. Totalmente. Aunque creo que iban a hacer en el servicio de sanidad a permitir que los familiares acompañaran en los últimos momentos, cuando ya se viera de que es inevitable la permanencia en esta tierra, ¿no? Que iba a ser la partida, a tratar de permitir de estar al lado de ellos. Iban a ser un poco más flexibles. Esperemos que se cumpla. Yo conocí perdón, adelante, Nené. No, está bien. Ese era el aporte mío. Está bien, Marta. No, que conocí un caso que fue por teléfono de alguien que iba a morir, una hija con un padre, y bueno, terrible al principio de la pandemia. No sé si ahora se ha flexibilizado esto, pero creo que es algo bastante, después muy difícil de elaborar, ¿no? Muy difícil de elaborar para el que queda, realmente. Bueno, y ya como nos quedan unos últimos minutitos, creo que Graciela lo sintetizó, pero yo quería terminar con esta pregunta. Usted que llegó, ¿cómo diría que es envejecer? Y nada, primero no hay erección.
Uno tiene que renunciar a ciertos sabores y ciertos gustos que tenés de siempre y todas las cosas. ¿Qué puedo decir? Divertidas. Se van desgastando, pierden valor. Yo era un divertido. Me encantaba disfrutar de ese tipo de picardías. Es un tiempo de pérdida, de transformación. Hay una permanente modificación del ángulo. Para bien o para mal. A mí me parece para bien. Me da alivio. Estoy entendiendo que voy a morir y que no da para más. Chau. Y que la cosa termine ahí. Y que la finitud no es ajena. Y voy a otra pregunta anterior. ¿Cómo se ve si uno mira el camino que se recorrió desde el kilómetro cero? He recorrido un largo camino con grandes altibajos. El reconocimiento es un aliciente. Bueno, con esto terminamos la clase. Los espero para el próximo diálogo. Buena semana para todos. Chao. Gracias, Gracias, Evelyn. Martita. Hermosa la clase, gracias.